Plan Felipe Integral es una estrategia para cumplir con el plan que el Señor Jesús nos dejó en San Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Y unidos lo lograremos. El Plan Felipe tiene 3 fases. 1. Misión amigo. La idea es orar e invitar a un amigo a la fiesta para recibir a Jesucristo. 2. Edificar, consolidar y discipular es el crecimiento de cada discípulo. Símbolos. La crisis es grande, en exclamación. Ahora plantéese un interrogante. Es un título que está compuesto por una exclamación y por un interrogante. ¿Y de qué tamaño es mi fe? Eran días difíciles, iglesia, Felipe Integral, como los que estamos atravesando en nuestros días. Días de crisis. Hoy en día vemos crisis en la educación, crisis en lo laboral, crisis en lo social, crisis aún en lo congregacional ministerial, crisis en la iglesia, crisis de toda índole. Hay muchas crisis en nuestros días, así como en ese tiempo había hambruna. Pero la Biblia dice que cuando la hambruna llegaba a la tierra donde estaba el pueblo de Dios, es porque el pueblo de Dios se estaba comportando bien o mal. Bien o mal se comportaban. ¿Cómo se comportaban el pueblo? Deuteronomio 28, 22 y 23, proyectémoslo por favor. Libro de Deuteronomio, de hecho lo acabamos de terminar en las mañanas, ¿sabía usted? Cada mañana tenemos oración en esta casa, nuestro culto matutino de 7 a 8, 8 y cuarto de la mañana. Deuteronomio 28, por favor vaya allí a la palabra, versículo 22 y 23. Cada mañana tenemos aquí en esta casa palabra del Señor. Cada mañana Dios habla a nuestros corazones y estudiamos los 34 capítulos de Deuteronomio. O sea que estamos muy familiarizados con este capítulo 28, que es el más extenso. Dice el Señor, vamos a una nueva traducción viviente, a ver si lo podemos comprender mejor esta mañana. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamación, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te seguirán hasta la muerte. Entonces esto vino a Israel porque Israel estaba en desobediencia. Vino una hambruna grande. La Biblia no nos dice que había una hambruna. La Biblia dice, y el hambre era. En nuestros días se presentan grandes adversidades. Este mundo está viviendo grandes desafíos, grandes crisis, grandes dificultades, grandes adversidades, grandes situaciones adversas que se nos presentan en nuestros días. Pero había algo maravilloso que estaba sucediendo a pesar del hambre. Había algo glorioso que iba a suceder, como va a pasar aquí esta mañana, como va a pasar con esta casa, como va a pasar con tu familia, como va a pasar con tus hijos, como va a suceder con tu matrimonio, como va a pasar allí en el trabajo, en el negocio, en tu emprendimiento. Algo grande Dios va a hacer, porque Dios nos está hablando en esta mañana. Dime el tamaño de tu crisis y yo te mostraré lo grande de mi fe. Yo espero que esta mañana haya un pueblo con una fe grande, y como está escrito, la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor, y haya corazones dispuestos para recibir esta palabra y decirle al Señor, enséñame. Y lo voy a llevar con la ayuda del Espíritu Santo en esta hora en 7 aspectos que nos van a hacer entender que es necesario agrandar el tamaño de nuestra fe para soportar las grandes crisis que se avecinan, no solamente las que estamos atravesando ahora, sino también las grandes crisis que se avecinan. Vamos al punto número 1, porque son 7 aspectos. Número 1, no es huyendo, es enfrentando. Dígale a su vecino, no huyas, cobarde.
Ya lo está mirando mal, ¿cierto? No, ¿por qué me dice cobarde? ¿Usted cómo sabe que soy cobarde? ¿Quién se lo reveló? Ahora dígale, no eres cobarde, eres un valiente. Pero no huyas. Josué, no huyas. No es tiempo de huir, es tiempo de enfrentar. ¿Y de dónde viene esta palabra? Donde de una manera progresiva vamos a llegar al punto 7 de la historia, para mirar bien la historia, y que a través del punto 7 podamos cerrar con bendición esta mañana este tiempo de palabra. Había llegado una hambruna muy fuerte, pero así como había hambruna, había profeta. Y si hay profeta, hay palabra. Y si hay palabra, hay salida. Y si hay salida, hay milagros, señales, prodigios, respuesta del cielo para la iglesia del Señor. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de adversidad, eran tiempos de lucha, eran tiempos de hambre. Uno puede superar que los zapatos se le dañen y decir, bueno, voy a remendar los zapatos, llevo al zapatero, no hay por unos nuevos, no hay cómo comprar ahora unos zapatos nuevos. ¿Qué hacemos? No hay zapatos. Usted puede rompérsele la sábana de la cama y dice, bueno, traiga un hilo, una aguja, vamos a coser la sábana de mi cama, porque no hay ahorita para comprar sábanas. Posiblemente vive en una casa más grande, pero de pronto tiene que irse de arrendo a una más pequeña, porque ya no hay para pagar ese arrendo. Entonces toca ir a alquilar algo más pequeño, más discreto. Es posible que antes comíamos carne todos los días y ahora toca huevito. Y uno puede manejar esas cosas, pero que llegue el punto donde no hay que comer, donde empieza la desnutrición, donde viene un proceso de desnutrición, donde la gente baja de peso, no porque quiere estar fitness o estar muy light, no porque está yendo al gimnasio, no porque se hizo la lipo, sino porque el hambre está consumiendo a gran parte de la población mundial, como en los días del profeta Eliseo. Pero había, si nos vamos un poquito al contexto, al Génesis, si nos vamos para los días de Abraham, cuando hubo hambruna, Abraham descendió ¿a dónde? Muy bien, alguien que lee la Biblia esta mañana, Egipto. Abraham salió de la tierra donde estaba y se fue a Egipto. En hambruna, en algún momento el pueblo de Israel también cayó en algo que se llama canibalismo. En tiempos de hambruna, desafortunadamente, a veces se toman decisiones funestas, graves, críticas. En tiempos de hambruna, Elimelech, Noemí, Kelión, los hijos, los padres y los hijos de una familia emigraron a la tierra de los moabitas. Salieron de Belén, que significa pan del cielo, pan de Dios, y se fueron para Moab. Luego regresó solamente ¿quién? Noemí, porque murió su esposo y sus hijos, Malión y Kelión, y su esposo Elimelech. Pero regresó con una nuera, con Ruth, la moabita. Pero también en ese tiempo de hambruna, sin pedir consentimiento a Dios, Elimelech y Noemí con sus hijos salen, pero se encuentran con la muerte en tierra de Moab. 3 miembros de esa familia. Eran días de hambruna en Gilgal. El profeta Eliseo estaba en Jericó, en Sunén, en varias tierras, lugares, sectores, ciudades, y había tenido que ver cómo la muerte, la aflicción y la crisis había venido. Si miramos el contexto de lo aprendido en el mes que transcurrió, el mes de mayo, que hemos venido compartiendo, ya estamos en el mes de junio, pero el mes de mayo hemos venido hablando sobre el ministerio de Eliseo y todo lo que Dios usó a este hombre. ¿Y de dónde salió la temática de salvación? Porque la temática que no ha cambiado, solamente el título paulatinamente en la medida que predicamos. Porque Eliseo significa Dios es salvación. ¿Cuántos lo sabían? Poquitos, pero hoy están aprendiendo más.
El nombre de Eliseo significa Dios de salvación. Eliseo venía pasando por diferentes escenarios. Eliseo tuvo que mirar cómo en aquellas aguas en Jericó, el día que estaban las mamás aquí, que oramos por las madres, ese día prediqué una palabra donde Eliseo toma sal, lo pone en unas aguas que no se podían beber y esas aguas quedan sanas. Había muerte en esas aguas. ¿Qué también había vivido Eliseo? Eliseo había hecho un milagro de multiplicación de aceite a una viuda que experimentó la muerte de su esposo, que también era profeta. Muerte de su esposo, muerte en las aguas. Pero también vemos que la tsunamita que se le entregó, que Dios le dio una promesa para que ella tuviera un hijo, ese hijo también murió. Y aquí vendría muerte por hambruna, muerte en las aguas, muerte a la esposa, al esposo de aquella mujer que este varón era profeta, muerte al hijo de la tsunamita, y ahora muerte por la hambruna. La muerte como que rondaba, rodeaba, se paseaba en aquellos días. Y yo le digo, iglesia amada del Señor, la muerte viene rondando esta nación. La muerte viene rondando el Ecuador. Y si fuera rondando, saque los promedios que vienen manejando, trimestral, semestral, anual. ¿Y en qué escala, en qué lugar se encuentra el Ecuador y especialmente la costa ecuatoriana en medio de estos días? Sicariatos, muertes, sicariatos, muertes, sicariatos, muertes, todo el tiempo. Mirar el panorama, el ambiente, la situación en los días del profeta Eliseo, donde la muerte estaba rondando, donde la muerte se veía, donde la muerte se manifestaba en diferentes circunstancias, situaciones. Muerte al esposo de aquella mujer, aquel varón que era profeta. Muerte a un profeta, ¿de qué no sabemos? Dice que murió. Muerte a las aguas, quiere decir que esas aguas no se podían beber. Muerte allí. El profeta pone sal de una manera simbólica para demostrar que la sal es la que preserva. Donde hay muerte, tiene que haber sal. Y usted y yo y la iglesia del Señor somos la luz y la sal del mundo. ¿Cuántos lo creen? Muerte a la tsunamita cuando su hijo muere. Muerte por aquí, muerte por allá, muerte por doquier. Pero ahora ha llegado hambruna. Dice que la hambruna era grande. No era cualquier hambruna, era una hambruna de grandes proporciones. Pero esta mañana le estoy diciendo, no es huyendo, es enfrentando. Es que Dios me dé las fuerzas. Es confiar en el milagro. No es huyendo como Abraham en los días que hubo muerte y descendió a Egipto. No es huyendo, es enfrentando. Posiblemente hoy dices, yo creo que no voy a poder más con este matrimonio. No voy a poder más con este emprendimiento. No voy a poder más criando estos hijos. No voy a poder más con esta situación de salud que estoy enfrentando. Siento que la muerte ronda, ataca, hay dardos de fuego del maligno que vienen a mi vida. Pero había algo. Leamos la palabra. Y Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Número 2, no estás solo. Número 2, no estás solo. Dice la palabra del Señor, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás sola, iglesia. Yo sé que hay días donde te sientes solo. Ni una llamada, ni una palabra de ánimo, ni una palabra de fe, ni un abrazo. Tienes días de soledad. Pero el Señor le está diciendo a la iglesia esta mañana, no estás solo, porque los hijos de los profetas tenían un varón de Dios. Los hijos de los profetas tenían a Eliseo, y nosotros tenemos a Cristo, nuestro Rey, Señor y Salvador, que está en nuestro corazón y que ha prometido nunca dejarnos abandonados y estar con nosotros y llevarnos a su dulce presencia.
No está solo, dígale a su hermano. Usted no está solo, mi hermano. Dios está con nosotros. No permita que el diablo le susurre a su oído diciéndole que está solo. Número 3. No es el tamaño de tu crisis, sino lo grande de tu fe. Número 3. No es el tamaño de tu crisis, sino lo grande de tu fe. Cuando Eliseo llega donde los hijos de los profetas a Gilgal, él puede ver, sentir, percibir, porque aunque fuera un hombre de Dios, este hombre de Dios también comía, también le daba hambre. Y al ver la gente con hambruna, le dijo: ¿a quién? Y ahí es donde necesito ojo de águila. Pongamos el texto, por favor. El texto base del segundo libro de Reyes, al capítulo 4, el versículo 38 en adelante. A ver qué nos dice la palabra. Dice: mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él. Cuando dice la palabra estaba sentado frente a él, es porque Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Enseñándoles. Recuerda cuando el Señor llevaba 3 días enseñándole a la multitud, pero la gente tenía hambre y el Señor tuvo compasión de ellos. Y el Señor le dijo a los apóstoles: pues denle de comer. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No, 2 pececillos, 5 panes, no alcanza. Es más, Judas come mucho, Pedro siempre come 3 peces. Entre Judas y Pedro, ahí está. El uno porque es tesorero y otro porque es el líder de los 12, el que va a quedar al frente de ese liderazgo. Entonces no hay cómo allí, ni para nosotros alcanza, Señor. Dígale a cada uno que se vaya para casa. Eliseo tenía, y lo vamos a ver al final del mensaje, a 100 personas o más de 100 personas enseñándoles, porque era una escuela de profetas, porque se estaba levantando pueblo que profetizara aún en tiempo de hambruna, en tiempo de sordera espiritual, en tiempos de sequedad espiritual, en tiempos de hambre, crisis, escasez, violencia, maldad, inmoralidad, idolatría, hechicería, brujería. Se necesita que se levanten hombres de Dios. Jóvenes, levántense como siervos de Dios, como maestros en la palabra, como profetas de Dios, como pastores, como misioneros. Se necesita capacitar. Era tiempo de hambruna. Se hubiera podido cerrar la escuela de profetas y Eliseo decir: no hay comida, chicos. Cortaron la luz. No pasa solamente en el Ecuador, pasa en Gilgal. Cortaron la luz, cortaron no hay agua, no hubo dinero para las compras, para los víveres. Se cierra la escuela de profetas, pero los tenía al frente. Y posiblemente mientras Eliseo predicaba, enseñaba, usted sabe ya que parecían leones hambrientos que comían el profeta. Y el profeta no le dijo: vaya, mire cada uno cómo se rebusca. El profeta tenía palabra. Y el profeta, ¿a quién le dijo que, como decimos en mi tierra, monte la olla? Creo que aquí también dicen igual, monte la olla. Pero mire que la Biblia describe que también la olla era grande, porque si hay crisis grande, hay olla grande. Si tenemos una crisis, tenemos un Dios que es todopoderoso para que nos ayude a enfrentar cualquier crisis, cualquier adversidad. Y entonces el profeta dijo: monte una olla grande. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A su criado, a Giesi, o Giesi, como quiera pronunciar. Pero resulta y pasa que cuando usted mira el pasaje, versículo 39, entonces uno de los jóvenes, no faltó el comedido o acomedido, no faltó al que no se le dijo. Si usted mira con ojo de águila, iglesia, pero con ojo de águila, ahí no está hablando que fue su criado, su coequipero, el que fue a poner la olla o a buscar los víveres. Dice que uno de los jóvenes, de esos jóvenes enérgicos que hay aquí en Metanoia, vinieron los jóvenes enérgicos esta mañana. Uno de esos jóvenes enérgicos
que está aquí en esta congregación con la velocidad de la tortuga. No, ellos son muy lindos, muy queridos nuestros jóvenes. Un joven enérgico dice que salió al campo y dice que encontró ¿qué? Encontró hierbas, calabazas, y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla, sin darse cuenta que eran venenosas. Estoy en el tercer aspecto. No es el tamaño de tu crisis, sino lo grande de tu fe. Cuarto, no será fácil, pero Dios siempre tiene una respuesta. Cuarto, no será fácil, sino que tiene una respuesta. Voy nuevamente a repetir lo que hasta ahora hemos enseñado. Número 1, no es huyendo, es enfrentando. Número 2, no estás solo. Número 3, no es el tamaño de tu crisis, sino lo grande de tu fe. Cuarto, no será fácil, pero Dios tiene una respuesta. Entonces ellos iban a salir de la crisis, pero la crisis ¿de qué, iglesia? Participe. La crisis se empeoró. En mi tierra tenemos un dicho popular: tras de ojo lloroso, échale sal. No, nos complicaron. Se complicó la cosa. Era para comer, no para matarlos. Insisto, la muerte rondaba al profeta. Espero que usted esté recibiendo esa revelación esta mañana. Nadie dijo amén porque no le ha sido revelado. Lo voy a volver a decir. La muerte rondaba al profeta. A 3 se le reveló. La muerte rondaba la vida del profeta. El diablo quería matar, porque la Biblia dice en Juan 10: Satanás ha venido para matar, robar y destruir. ¿Cuántas veces vemos en la vida de los hombres y siervos de Dios que Satanás ha venido para matarlos con una enfermedad, con un dardo de fuego, para matarlos, para matar su matrimonio, acabar su vida, acabar el ministerio, matar sus hijos, matar sus nietos, matar su descendencia, matar y acabar sus finanzas? La muerte rondaba, pero Dios guardaba la vida del profeta. Dios guardaba la vida de aquellos que rondaban la vida del profeta, de aquellos que estaba él mentoreando, enseñando, instruyendo. Y entonces este muchacho enérgico, pilas, atento, activo, buen mozo como los de Metanoia, buen mozo como los de Metanoia, dijo la Belén: aquí no hay que ver, pastor, necesitamos una convención de jóvenes, a ver que Dios me muestre el príncipe verde o azul. Este chico enérgico que ayudó a hacer el almuerzo con buenas intenciones, pero sin discernimiento. Diga conmigo: puedo tener buenas intenciones, pero me falta sabiduría, discernimiento, conocimiento. Mire que hay gente que quiere salir del problema, pero no sabe cómo. ¿Cómo es posible que le ponga a la olla unas calabazas silvestres venenosas? Eso era como: bueno, nos va a matar el hambre, entonces vamos a morir de una vez. Nos vamos a morir lentamente por deshidratación, nos vamos a morir lentamente de desnutrición, entonces vamos a morir de un golpe. Y se acabó. Algo así. Pero cuando pudieron percibir que la olla tenía algo venenoso, entonces sucedió algo. Por eso le estoy hablando del cuarto aspecto esta mañana. No será fácil, pero Dios siempre tiene una respuesta. Lo has intentado de esta manera, lo intentaste prestando, lo intentaste con ayuda de otra persona, intentaste más al sur, intentaste más al norte, pusiste el negocio en el centro, te fuiste a otro país, regresaste, lo intentaste por acá, lo intentaste por allá, fuiste por este camino, no era, dice callejón sin salida, se perdió tiempo, fuerzas y finanzas, viniste por aquí por
este otro camino a ver si era, tampoco lo lograste. Entonces estás diciendo esta mañana: lo he intentado una, lo he intentado dos, lo he intentado tres, lo he intentado cuatro, lo intento con buena intención. El chico no podemos decir que estaba siendo usado por el diablo. Lo que el chico no tenía era el conocimiento, lo que el chico no tenía el discernimiento, el chico no tenía la sabiduría, el chico no tenía la capacidad. Y entonces, por intentar hacer algo bueno, hay gente que no tiene sabiduría para poner un negocio. Ellos dicen: prestemos $50,000 y ponemos el negocio. Usted no puede arriesgar tanto capital. Usted tiene que ir paulatinamente. Pongamos las sillas del negocio que estén enchapadas en oro 18. Y eso va a atraer mucha gente, porque la curiosidad de sentarse en una silla que tenga enchape de 18 quilates de oro. No, eso llaman los ladrones, para que le atraquen y le lleven todo el plante del negocio. O sea, hay gente que no tiene la sabiduría, hay gente que no tiene el discernimiento, hay gente que no tiene la capacidad para hacerlo. Quiere salir de la hambruna, de la crisis, del problema, de la prueba, del desierto, de la aflicción, la tribulación, pero no sabe cómo. Y aquí este joven metió las 4. Y cuando ellos se hubieron mandado 2 bocados, dijeron: esto apesta. Aparte de que esto está horrible, aparte de que sabe muy feo, nos va a matar. Vamos al quinto aspecto, a ver qué nos dice el Señor. No te quejes, clama a la persona indicada. Entonces miremos la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 40. Ya lo voy a repetir para que lo registre. Dice: sirviendo un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer un poco 2 bocados gritaron: ¡hombre de Dios! Este guisado está envenenado. Así que no quisieron comérselo. Estamos en el quinto aspecto. No te quejes, clama a la persona indicada. La pregunta es, en esta mañana: ¿a quién estás clamando? ¿Estás clamando para que de Bélgica venga el Mesías? Me voy a esconder porque los correístas me tiran tomates. No me quieren. No va a venir de Bélgica tu Mesías. Nuestro Mesías llegó hace casi 2000 años. Venció en la cruz del Calvario. Y Él vive en nuestro corazón. Y ha prometido nunca dejarnos abandonados y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su Espíritu vive en nosotros y su palabra está llena de promesas. Y el Señor no nos dejará. El Señor está y estará con nosotros hasta los últimos tiempos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios esta mañana? Clamaron. El texto me dice: gritaron. Pásate a Reina y Valera, por favor, en ese mismo versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios. No como ahora que es: mi mamita. A ellos no les daba mamitis como los de ahora. Cualquier cosa es: quiero a mi mamá. Ellos clamaron a un varón de Dios. Nosotros clamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el cual dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes y que tú no conoces. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Dónde está la iglesia que ama a Cristo esta mañana? Dedíquese a amar a Jesús con todo su corazón, y Él cuidará de ti y de los tuyos. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor y en su casa eterna estaremos por largos años. Dedíquese a amarlo con todo su corazón, no como un fanático, místico, religioso, sino como un hombre de Dios que teme, ama y sirve a Cristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. El quinto aspecto dice: no te quejes, clama.
Ellos fueron a clamar: ¿quién fue el loco que hizo esto? Nos van a adelantar la muerte. ¿A quién se le ocurre cocinar tan feo? Y dijeron: varón de Dios. Porque en tiempo de adversidad, en tiempo de hambruna, ellos no huyeron. Ellos estuvieron al lado de quién. Y vamos a ver quién recibe esta revelación. 3 como siempre. Ellos estuvieron al lado de quién. ¿Al lado de quién? Del hechicero, del brujo, del político de turno, del que regala la camiseta y el sándwich y los borreguitos, de Walter Mercado, de la bruja, la pitonisa. ¿Al lado de quién estaban? El mundo dice, el mundo, aún si nosotros no hablamos, hasta las piedras hablan. El mundo dice: dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia dice: en el consejo de los sabios está la sabiduría. Las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu guía? ¿Con quién te relacionas? ¿Quién te aconseja? Mi amiguis, pastor, mi amiguis, más hija del diablo que el mismo diablo. Y es cristiana y tiene el Espíritu Santo y sabe la palabra y es de buen testimonio. No, pastor, medio satánica la tipa. Y es tu consejera y es tu amiga. Es tu amiga. Socializas. Chicos jóvenes, lindos, hermosos, preciosos. ¿Quién es tu mentor? ¿Quién te aconseja? ¿A quién clamas? Yo sé que clamas al Señor, pero el Señor usa. ¿A quién le dio palabra del Señor? Déjame llevarte en el proceso. En medio de la gran hambruna, hubo una olla grande. Esa olla representativo del favor de Dios. Esa olla grande que Eliseo dijo que ponga es representativo de la gracia de Dios. Esa olla grande que Eliseo dijo que monte en la olla, pero si no había comida, era tiempo de hambruna, entonces ¿qué le iban a echar a la olla? Pues esa es la fe del hombre de Dios. Esa es la fe del siervo de Dios. Y en medio de cualquier adversidad siempre tiene que levantar Dios a un hombre, a una mujer, un siervo, una sierva de Dios que tenga una fe más grande que la situación que podamos estar enfrentando ahora mismo. Esto choca con el materialismo. Esto choca con el misticismo. Esto choca con el razonamiento de los hombres. Poner una olla, cualquiera le podía decir: hijo, era eso grande. ¿No ven que estamos en hambruna? No hay fruta, no hay verduras, no hay proteína. ¿Qué vamos a cocinar? Es que la olla representa la fe. Pongan la olla. Así como le dijo a la mujer: consiga ollas. No, Inés, si usted no crece así, no crece nunca. A la mujer le dijo a la viuda: consiga vasijas, ollas. Y si hubiera tenido más, está la hora que estaba llenando. Y fue tanto que pudo pagar a sus acreedores, liberar a sus hijos de que los llevaran cautivos como esclavos, y lo que les sobró para seguir viviendo hasta la muerte. Diga conmigo: Dios da hasta que sobra y abunda. Diga conmigo: la olla es la fe. Lo que había en la olla, lo que iban a comer, era temporal, porque lo que venía era más grande. Cualquiera podría decir: pues
¿qué soluciona Eliseo? Calabazas envenenadas. ¿Nos va a matar? ¿Nos va a matar con eso? Entonces dio una palabra el Señor. Porque cuando el hombre agota los recursos humanos, cuando va y busca calabazas, las calabazas envenenadas representan lo que el mundo ofrece. Y cuando se mete a la olla lo que el mundo ofrece, Dios dice: tengo algo más grande. Tengo harina. Cuando Jesús enseñaba, Él habló de la harina. Es tremendo. ¿Y la harina qué hace? ¿Él con qué comparó el reino? Él cuando habló de la harina, ¿de qué habló? Del reino, del campo, del trigo, de la cebada, de la salvación, de la redención, de lo que es la gloria. Aunque el mundo podía solamente ofrecer cosas envenenadas, Dios dijo: proveerá el Señor un poco de harina, y con ese poco de harina dentro de la olla será suficiente para aquello que está incomible puede ser comible, para aquello que está echado a perder puede ser salvado, para aquello que está claudicado ahora puede experimentar salvación. Y cuando Dios le da una palabra al profeta, dice la palabra en el versículo 41. Versículo 41, chicos. Dice la palabra del Señor: Él entonces dijo: traed harina. Harina representativo del reino. Harina representativo de salvación, de conservación, de preservación. Harina, el Señor utilizó analogías, metáforas, alegorías con la harina, con el trigo, con la cebada. Y dijo: traigan un puñado de harina. Y dice entonces: y la esparció en la olla. Lo que este mundo está putrefacto, este mundo está en crisis, en maldad, en perversión, este mundo está en condenación, pero Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha venido para que este mundo pueda ser salvado de la condenación eterna. Y vino entonces la harina y sanó lo que estaba en la olla. Y dice entonces: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla, porque Dios dio una palabra. Y cuando Dios da una palabra, lo que está muerto resucita, la escasez desaparece, viene la abundancia, el que está enfermo se sana, y el que está cautivo es libre, para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando entonces: no te quejes, clama. Sexto, no es con la lógica o la razón, es con dedicación. No es con la lógica, no es con la lógica o la razón, es con dedicación. Comieron lo que estaba en la olla. Y cuando yo soy agradecido por lo que hay, aunque estuvieron en riesgo de morir por lo envenenado de ese guisado, de ese alimento, con calabazas silvestres que eran venenosas, pero que Dios le dio al profeta la salida, la respuesta, para purificar, sanar lo que había en la olla y que lo pudieran comer. Y cuando ya comieron lo que parecía incomible, y cuando ya pasa lo más difícil, y cuando pasa la tormenta, y cuando usted dice como Israel, que ya le daba fastidio comer del maná que Dios les daba, la provisión, y cuando ya pasan los días donde usted la carne, la única carne que ha visto es la lengua cuando se la masca, porque no ha visto ninguna carne más, escasamente un arrocito, un huevito, y aguante y espere y confíe y resista. Cuando usted está resistiendo, aún comiendo de la olla que parecía incomible, aún viviendo de algo que usted dice: esto está muy difícil, está muy complejo, ya nos comimos lo que había en la olla, ¿y ahora qué vamos a comer? Cuando usted está agradecido por lo que hay, aunque el panorama es difícil, es hostil, es adverso, Dios está preparando un cargamento de provisiones.
Solamente tenemos que ser agradecidos con lo que hasta ahora tenemos y decirle al Señor: no habrá una queja en mis labios, no habrá una lamentación en mi boca, habrá una palabra de fe y una palabra de alabanza. Estaré con la gente que tiene la unción. Eliseo era un hombre de unción. Estaría allí moviéndome con gente de unción. No nos iremos a hacer cosas indebidas, incorrectas para lograr la provisión. Antes bien, estaremos con la gente que maneja, que administra la unción, porque esta gente Dios le respalda. Y Eliseo, el varón de Dios, era un hombre de fe, pero también era un hombre de unción. Vamos al versículo siguiente. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa. En la Reina y Valera dice, creo que está igual. ¿Estamos en Reina y Valera? Baal Salisa. Se cree que este hombre apareció de una manera misteriosa. Es interesante que justo después de esto se nos narra esta historia de la multiplicación de los panes. Al leerlo, al mirarlo, casi nos da la impresión de que este hombre temeroso de Dios ya se había puesto en camino cuando los hijos de los profetas todavía estaban peleando con los problemas de la muerte en la olla. No sabemos el nombre de este hombre, que seguramente vivía en un entorno impío, entregado a Baal, dios pagano. Es muy notable que este israelita piadoso no vivía en el reino del sur de Judá, donde los sacrificios y las primicias eran llevados al templo en Jerusalén. Pero no obstante, conocía bien las ordenanzas de Dios, y aún en medio de la hambruna cumplió lo que Dios pedía, ya que no podía llevar esa ofrenda de primicias al templo. Se las llevó al hombre de Dios. No solo 20 panes de cebada, sino además un saco con trigo nuevo en su espiga, lo cual normalmente estaba destinado para ser sembrado, y con lo cual hubiera podido asegurar su sustento en estos tiempos de crisis. ¿Acaso conocía el sabio consejo de Salomón? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9, 10. Lo cierto es que este hombre me hace avergonzarme, porque seguramente conocía muy pocas partes del Antiguo Testamento, pero las cosas que conocía las cumplía con un amor y una entrega abnegada. Practicó lo que siglos más tarde diría nuestro Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. En época de hambre, Él da lo mejor al Señor. Seguramente con ello animó a muchos, y a Eliseo, quien vio en este don la provisión de su Dios. Permítame decirle en esta mañana el sexto y séptimo aspecto. No es con la lógica o la razón, es con dedicación. Punto 6. Un hombre dedicado a las cosas de Dios apartó una primicia y se la llevó a Eliseo. Era tiempo de hambre. Alguien dice: pastor, no es tiempo de dar, no es tiempo de sembrar, no es tiempo de aportar, no es tiempo de ayudar, no es tiempo de hacer parte del proyecto 100 de 1000. No es tiempo de aportar en ese proyecto para ampliar esta casa. No es tiempo de aportar para audiovisuales. No es tiempo de aportar, pastor. Estamos en crisis económica, razonamiento de luz eléctrica, crisis social, dificultades adversas. ¿Cómo vamos nosotros a poder sembrar, aportar, ayudar, dar en tiempo de adversidad? Cuando se terminó lo que había en la olla, mientras ellos peleaban con lo que había en la olla y Dios purificó, había un hombre que Dios levantó. Diga conmigo esta mañana: mi bendición
sé de dónde o cómo Dios lo va a hacer, pero yo creo que mi fe es más grande que la crisis que ahora estoy viviendo, porque Dios está preparando la bendición que yo necesito y espero ahora para salir de esta crisis y darle la gloria a Él. ¿Cuánto lo aplauden esta mañana? ¿De dónde salió este? ¿De dónde salió este? Mire, mire. Diría alguien por ahí, un saquillo, un quintal, un saco de un trigo, de una cebada de primera clase. Porque cuando hablamos de primicia, hablamos de lo primero y de lo mejor. ¿De dónde salió este? ¿Qué tal que los hijos de los profetas hubieran dicho: nos vamos de Gilgal, como hizo Noemí, Elimelech, Malión y Kelión, y se van a morir a la tierra de Moab? Nos vamos. El primer punto es ¿qué? ¿Cuál es el primer punto? ¿Tengo que hacer? ¿Huir? No es huyendo, es enfrentando. No voy a huir, le voy a creer a Dios, que Él pondrá su gracia y su favor. Y cuando Dios prepara la provisión llega de donde usted y yo menos lo pensamos. Dice la palabra: el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. Él no se desplazó hasta Jerusalén a presentar una primicia en el templo. Él le presentó la primicia al varón de Dios. Pero mire lo que dice: 20 panes de cebada y trigo nuevo. Ahora la pregunta: ¿de dónde salió esto? Alguien dirá: es casi imposible que pueda haber trigo nuevo en tiempo de hambre. ¿De dónde va a salir? Y ahí es donde Dios nos manda un mensaje. Tú no cuestiones, tú crees. Ahí no dice: un trigo viejo lleno de gorgojo, imposible. Ahí dice: trigo de primera calidad. Por eso, cuando presentes algo a un hombre de Dios, ten cuidado. Hay gente que cree que porque está dando algo, lo da roto, ajado, viejo, de segunda, sobras. Y la frase célebre es: agradezca que antes le estoy dando. Cuidado, dígale a su hermano: cuidado con lo que presentas. Dile: cuidado con lo que ofrendas. Es lo primero. Es lo primero. Y alguien dirá: ¿y cómo presentar una primicia en tiempo de hambre? Permítame y me río, porque prefiero reírme que enojarme. Le estoy enseñando en esta hora. No es con la lógica o con la razón, es con la dedicación. Si usted fue un hombre dedicado, dice el proverbista: mira la hormiguita, oh perezoso. En verano está, llega el invierno, las ventas bajan, llega el invierno, hay crisis para desplazarse, llega el invierno. Entonces voy a ser una persona dedicada. Y aquel que es dedicado tiene una mentalidad para gerenciar y administrar con sabiduría. Y Dios levantó a este hombre, y era la recompensa por quedarse en Gilgal para Eliseo y para los hijos de los profetas, porque permanecieron ahí, no huyeron, no fueron unos cobardes. Usted como varón de Dios, esposo, esposa, usted no deje su hogar. Mi hijo, mi hija, da donde su mamá vivir, yo voy donde la mía, porque esto se complicó. Permanezcan unidos. La Biblia dice que el hombre no deja a su mujer, sino que juntos están, y se separan, sea solamente para la oración, dedicarse sosegadamente a la oración,
y que vuelvas a juntar para que el diablo no le tiente. Punticos. Así como dicen los votos matrimoniales. ¿Ya se olvidó? En la enfermedad y en la salud, en la escasez y en la abundancia. ¿Ya se olvidó? Emociones de día repitiendo los votos matrimoniales. Y cuando ya pasa el tiempo dice, ¿y los votos cuáles? Los votos matrimoniales es de permanecer en todo tiempo. En todo tiempo es de permanecer. Las mujeres y los varones casados, ese amén no le sale ni sacándole con aire. Es de permanecer los matrimonios aún en las crisis. Eso le salió así. Toca. Amén. Séptimo y último. No es lo que tengo ahora, es lo que viene en camino. Ay, este me gustó mucho. Me encantó. Ay, me lo disfruté. No es lo que tengo ahora, porque lo que tengo ahora puede ser calabazas envenenadas. No es lo que tengo ahora, es lo que Dios está preparando para mí. Pero Él me está diciendo en esta mañana de 2 de junio de 2024, ¿crees que la crisis que tienes es más grande que la bendición que yo tengo para ti? ¿Crees que la crisis que tienes, emocional, sentimental, financiera, es más grande que mi poder? ¿Es más grande que lo que yo puedo hacer por ti? ¿Es más grande que la salida que yo tengo para ti? Cuidado, porque nosotros somos muy buenos en ponerle aumentativos a los problemas y disminutivos a las cosas de Dios. Pastor, tengo un problema grande. ¿Será que Diosito se acuerda de mí? Yo le digo, pues tu Dios creo que no, el mío sí. Porque el Dios que tú tienes, aunque suene humilde, porque algunos creen que si dice media agüita, casita, carrito, que si hablan así, entonces son muy humildes. Eso no es humildad, hermanos. La humildad es la dependencia de Dios 100% y creer que el único que puede hacerlo y que le pertenece a la gloria y mi dependencia del 100% es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Escucha esto, presta atención. No es lo que tengo ahora, es lo que viene en camino. Lo que estaba en la olla era intratable, incomible, pero lo que venía en camino, esto me gusta mucho, yo no quiero ni terminar. Lo que venía en camino era de, ¿quién lo dice? De que es panadero, hermano. No, dígalo más técnico. No lo escucho. No. ¿Cómo? No. Dígalo. Lo que viene en camino es nada. No, lo que viene en camino es ¿cómo? De primera calidad. Excelso. ¿Usted cree que usted va a cambiar unas calabazas envenenadas por un quintal de trigo de primera calidad? Nunca. Pero primero tuvieron que ver la gloria de Dios dentro de la olla y comerse lo que había ahí, viendo el milagro de Dios, y después ver cómo llevaba a este hombre, que donde asomó, lo sabemos. En mi tierra dice, cuando Dios no viene y manda al muchachito, apareció y no dijo, le vale tanto, me debe. Le dijo, es una primicia.
para el siervo. ¿Y qué hizo el siervo? ¿Comió solo? Cuando bendiga y se honre al siervo, la bendición en tu casa sobreabundará. Dice la palabra. Y trigo nuevo, nuevo en su espiga, nuevo. Y él dijo: da a la gente que coma. Tenemos un versículo 43. Y respondió su sirviente, porque como uno está predicando y no debe faltar el que estire la trompa de zarigüeya. ¿Será que tan bueno no dan tanto? Y dijo su sirviente, este Giesi había que despedirlo pronto: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? No alcanza. Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor: comerán. Dígalo con fuerza: comerán. ¿Usted cree que Dios da con mendicidad? ¿Dios da con escasez? ¿Dios da así? Pastor, estamos pasando con las justas. ¿Usted cree que este es el Dios que muchos profesan? Muchos dicen: con las justas, pastor. Se lo encuentra 5 años después. ¿Y cómo va mi hermano? En prueba, con las justas. Otra vez con las justas. Ya está para morirse ya. A ver, hermano, ¿cómo va? Pastor, sin nada. Ya ni las justas. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero ese es el Dios que profesamos. Este es el Dios que predicamos. Y por eso le digo en esta mañana: no es lo que tengo ahora, es lo que viene en camino. Y concluyo diciéndote esto: es hora de que el tamaño de la fe que tú tienes en tu corazón supere la crisis que estás atravesando. Te digo esto de parte del Señor: si tu fe no es más grande que tu crisis, claudicarás. Pastor, susténtelo. Me quedé hasta las 2 de la tarde con 3 hermanos. Estaban en medio del lago. Uno dice lago, otro dice mar. Depende de la traducción y dependiendo del evangelio, de Galilea. Y no podían con la tempestad. Y estaban: vamos a morir. La tempestad, vamos a naufragar, vamos a sucumbir. Y el Señor le reprendió por la... Búsquelo, está en Marcos, están 2 o 3 evangelios. Búsquelo, porque su fe era así. Le reprendió por la poca fe. Lo reprendió por la poca fe. Y cuando el Señor hacía su aparición, la tempestad se iba, los vientos se detenían, el muerto resucitaba, la escasez huía, la abundancia llegaba. ¿Esto es cuestión de qué? Dígale a su hermano, toque 2 o 3 y dígale: hermano, es cuestión de fe. Porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vengo a decirte en esta hora: no es lo que tengo ahora, es lo que viene en camino. Y concluyo, quédate con esto: es hora de que el tamaño de tu fe supere la crisis que estás atravesando. Cierra tus ojos. Y si tienes una crisis y crees que hoy esa crisis se va a volver muy pequeña, Plan Felipe Integral es una estrategia para cumplir con el plan que el Señor Jesús nos dejó. Si tienes una En crisis, San Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Y unidos lo lograremos. El Plan Felipe tiene 3 fases. 1. Misión amigo. Y adora conmigo, adora La conmigo. idea es orar e invitar a un amigo a la fiesta para recibir a Jesucristo. Adora conmigo, adora.
que el desierto, la hambruna, la deuda 2. no va a acabar Edificar, consolidar y discipular es el crecimiento Porque de tenemos un cada Dios discípulo. que conoce todas nuestras necesidades y que ha prometido nunca dejarnos